Luego de culminar el Consejo de Ministros del día de la fecha, contamos con la presencia del maestro Ernesto Murro. Seguidamente escucharemos al señor vicepresidente de la República. Adelante, por favor. Bueno, buen día y para todas y para todos. Muchas gracias por estar. En la reunión del Consejo de Ministros de este día, en la primera parte, como es habitual, se firmaron y se informaron los acuerdos que cada uno de los ministros había propuesto para la reunión del día de hoy. Finalizada la parte de los acuerdos, el presidente informó conjuntamente con el canciller de la República, informó sobre su participación al final de esta semana en la Cumbre de las Américas, los días 10 y 11 de abril. El tema central de la Cumbre de las Américas será la prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas. El presidente de la República va a su vez a participar de una reunión más reducida convocada por el presidente Obama. Convocó al presidente de Uruguay, a la presidenta de Chile y al presidente de Costa Rica para analizar también el tema de la prosperidad con equidad en el continente. Y a su vez hay 2 o 3 reuniones bilaterales ya solicitadas. El presidente de Paraguay, el presidente de Haití, el presidente de Perú han pedido reuniones bilaterales con el presidente de Uruguay. Conjuntamente con esto, en esta cumbre se desarrollarán 4 foros relacionados. Uno de ellos es una cumbre empresarial, otro es un diálogo con la sociedad civil, un foro sobre jóvenes y políticas de juventud y un foro académico. Eso es lo que tiene que ver con la participación de Uruguay y del presidente Vázquez en la Cumbre de las Américas. A tiempo siguiente, el presidente solicitó a los ministros que habían sido encargados para trabajar en la elaboración de un borrador de trabajo para la instalación del anunciado diálogo social, que a partir de mediados de este año se instalará por parte del gobierno, con el título propuesto de Uruguay hacia el 2050, los ministros informaron sobre el cronograma y el plan de trabajo en borrador que han establecido, que tiene que ver con el cronograma en sí, de trabajo hacia la instalación del diálogo y cuánto tiempo y cómo se organizaría este diálogo social. Un primer borrador del listado de temas, de cómo se organizarían los planteos temáticos para la instalación del diálogo social, y también se empezó a elaborar una lista de participantes de este diálogo social con un criterio amplio de participación que el gobierno establecerá, siempre con un criterio de puerta abierta, digamos, a los sectores interesados en la participación en este diálogo social. Pero los temas que se van a abarcar tienen que ver con la economía y la producción, la competitividad, tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con las políticas sociales y el cuidado y el sistema de cuidados, tiene que ver con la inserción internacional del país, tienen que ver también con la infraestructura, la energía, tiene que ver con la logística del país hacia adelante, la educación, la innovación, la investigación científica. Son algunos de los temas que se han propuesto para este debate social y diálogo social que el gobierno pretende instalar para el segundo semestre de este año y que seguramente llegará hasta el próximo año. Es todo lo que teníamos para referir y quedamos conjuntamente con el ministro Murro, que fue uno de los participantes del grupo de trabajo que se ha
establecido para la preparación del diálogo social. Quedamos a disposición de ustedes para responder las preguntas que consideren. Buen día, María del Carmen Velos de Radio Uruguay. ¿Cuáles son las secretarías de Estado que están participando en este trabajo que se está realizando para el diálogo social? ¿Todas? Sí, buenos días a todas y a todos. El presidente de la República, en acuerdo con Consejo de Ministros, ya hace varias semanas, estamos participando allí 4 integrantes, que es el director de OPP, Álvaro García, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y quien les habla, el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Y hemos, como lo decía el vicepresidente, elaborado un documento que fue puesto a consideración del Consejo de Ministros, y allí se establecieron, como se decía, 3 aspectos. Uno es los temas, que ya los detalló Raúl, los temas que estarán incluidos. Otro es el tema de los participantes, que se piensa una muy amplia participación de organizaciones e instituciones sociales. Recordemos que este es un diálogo social. Y en tercer lugar, un método de trabajo que fundamentalmente en este primer borrador, que reitero no es definitivo, está a consideración todo el proyecto de diálogo social a desarrollarse, incluiría una primera instancia general de foro y luego trabajos en comisiones temáticas para finalmente arribar a relatorías de las mismas y conclusiones. Toda esa temática del diálogo social, que es uno de los compromisos trascendentes de seguir construyendo un mejor país con una profundización de los cambios, como lo definió expresamente y lo reiteró hoy el presidente de la República. Este es un diálogo social hacia la profundización de los cambios en el tercer gobierno del Frente Amplio. Y es un diálogo que apunta hacia el 2050, pensando en perspectivas estratégicas, pero que sin duda también podrá brindar elementos para enriquecer el programa del Frente Amplio, que es el programa que ha votado la ciudadanía y por el cual se nos encomendó gobernar estos 5 años. Esa es un poco la esencia del trabajo que venimos realizando. Buenos días, Cristina Riqueri de RTV. Hablaban de ese borrador, de ese documento del Poder Ejecutivo. ¿Han recibido algún tipo de insumos, por ejemplo, de las organizaciones sociales o de otros partidos políticos previo a elaborar este documento? No, el documento es un borrador muy primario que establece en realidad una agenda para el propio trabajo del Consejo de Ministros. Por eso el borrador no va a tener, digamos, trascendencia pública. Es un documento, un insumo de trabajo para ordenar la discusión que se da en el Consejo de Ministros y que se va a dar no en el Consejo de Ministros próximo, porque en el próximo Consejo de Ministros el Ministro de Economía va a hacer un informe sobre las bases sobre las que se está elaborando el presupuesto quinquenal, y el siguiente Consejo de Ministros tenemos previsto hacerlo en la ciudad de Melo, en Cerro Largo. Por lo tanto va a ser un Consejo de Ministros abierto, pero sí en el siguiente, seguramente el del día 27, estaremos volviendo sobre esta propuesta de trabajo hacia la instalación del diálogo social. Como bien dijo recién el ministro Murro, queremos una vez más aclarar que la instalación de un diálogo social con una perspectiva de largo alcance, pensando en el año 2030 y en el año 2050, en un Uruguay, pensando el Uruguay en el largo plazo, no sustituye de ninguna manera 3 elementos que son importantes a tener en cuenta. Uno, tenemos un programa de gobierno que lo vamos a cumplir y que no va a depender del resultado del diálogo social. El programa de gobierno se va a cumplir. Punto número 2,
vamos a seguir trabajando, de acuerdo a ese programa de gobierno, como recién decía el ministro Murro, para la profundización de los cambios que el Uruguay ha venido teniendo en los últimos años. Y el tercer elemento, que también es importante, es que este diálogo social no deja de lado ni invalida el diálogo político que está instalado desde que asumió el gobierno con todos los sectores políticos que tienen representación parlamentaria en el país. O sea, vamos a mantener las instancias de diálogo que hemos construido con toda la oposición, más allá de esta agenda de trabajo relacionada con el diálogo social. Hola, buen día. Mariela Martínez de Canal 4. Quería consultarlo específicamente sobre esta invitación que recibió el presidente Vázquez a participar junto a los mandatarios de Chile y de Costa Rica de esta reunión con el presidente Barack Obama. Si se mencionó en el Consejo de Ministros algún interés particular de Uruguay en esta reunión. Los temas. Bueno, sí. La agenda, el tema de la reunión y de toda la cumbre es la prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación. Tenemos mucho interés en profundizar la cooperación entre los países de América. Tenemos mucho interés en profundizar el proceso de prosperidad que se ha venido dando en el continente. El presidente en esta cumbre va a hacer énfasis en algunos temas relacionados con la salud, fundamentalmente, y fundamentalmente con aquellas enfermedades, el impacto que tienen algunas enfermedades crónicas para la mortalidad y morbilidad en nuestras sociedades y el papel que los gobiernos tienen que desarrollar para combatir la mortalidad en América a partir de enfermedades crónicas que podrían ser evitables. Pero la agenda fue propuesta la reunión fue propuesta por el presidente Obama y seguramente la Cancillería en estos días va a tener mayores elementos sobre esta reunión y el canciller podrá ser más detallista sobre los temas a tratar. Sí, Fabricio Acosta de Radio 36 Centenario. En relación hoy a lo que se marcaba justamente de la producción con equidad y viniendo con ese tema hacia nuestro país, hay una situación compleja que además toca a los dos porque es una situación que se está viviendo en Bella Unión, con productores de la zona, y quería saber si iba a haber alguna respuesta por parte del gobierno a la problemática que han planteado los trabajadores de Green Frost en la Escalagua, de UTA y de Escalnur respecto a la falta de fuentes de trabajo en Bella Unión. Lo consulto porque además hoy a las 2 de la tarde se va a leer la sentencia de la justicia sobre el pedido de desalojo para los trabajadores de Green Frozen. Quería saber si del Poder Ejecutivo hay alguna novedad. El tema no fue tratado en el Consejo de Ministros, pero no sé si el Ministro de Trabajo tiene algún elemento para volcar sobre el tema. En primer lugar, destacar que han habido una serie muy importante de respuestas. O sea, parecería que en la pregunta, o si yo no la entendí mal, se decía por parte del periodista que había una carencia de respuestas o algo así. No, ha habido una serie de respuestas. En primer lugar, es muy importante destacar, la semana pasada hubo un acuerdo con los trabajadores de Green Frozen y Frutos del Norte, celebrado en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con las dos empresas y dos sindicatos actuantes en la zona, y ese acuerdo fue promovido y efectivizado en la propia sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y fue comunicado a través de un comunicado de prensa emitido en la pasada semana por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y una intensa actividad que realizó al respecto la Dirección Nacional de Trabajo de dicho ministerio. Por otro lado, se han otorgado los seguros de desempleo correspondientes y se viene trabajando en y en otros aspectos allí en la zona en forma muy intensa. Por lo tanto, en ese sentido venimos trabajando, vamos a tener nuevas reuniones al respecto también en esta semana. Por tanto, reitero, se viene trabajando muy intensamente y con avances positivos, como el que señalaba, del acuerdo firmado por dos sindicatos y dos empresas hace muy poco, la semana pasada.
En realidad, obviamente, la pregunta la planteaba porque ellos plantean esa falta de respuesta, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Parlamento y de todos los partidos políticos. Pero digo, en ese sentido, ellos hablan de la posibilidad de la autogestión. ¿Está planificado dialogar por lo menos sobre ese tema? No sé quiénes son ellos. El sindicato de Grifrose Campo y el sindicato de Grifrose Planta. Reitero que hubo un acuerdo la semana pasada firmado en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué tal? Buenos días. Quería consultarles hoy sobre un tema que fue muy polémico la semana pasada. Falleció una persona en una de las colonias psiquiátricas dependientes de ACE. Quería saber si este tema estuvo analizado en el Consejo de Ministros de hoy. Se hablan posibles responsabilidades penales por parte de las autoridades, en un momento en que ACE también carece, al menos hasta ahora, de autoridades. Quien estuvo al mando fue el vicepresidente y la presidenta. Parece que hay un tema político, no sé qué tema hay, cuándo podría ocuparse ese cargo. Bueno, hay dos elementos. El ministro de Salud Pública ha tratado directamente el tema con el presidente de la República, no fue planteado en la reunión del día de hoy. Y las venias para las autoridades de ACE van a ser posiblemente tratadas en el Senado de la República en esta semana. La bancada de legisladores, de senadores del Frente Amplio tomará la decisión en el día de hoy de si pide o no que las solicitudes de venia, en este momento en el Senado hay unas 30 solicitudes de venia, ingresen directamente al Pleno del Senado o no, pero eso es una decisión que tomará la bancada en el día de hoy. Varios ministros van a presentarse ante distintas comisiones legislativas esta semana. ¿Se habló del tema en este Consejo de Ministros? Se le había solicitado a todos los ministros que hicieran su presentación en el Parlamento. Hubo avances a nivel de la Cámara de Diputados. No era posible en la Cámara de Senadores porque la Cámara de Senadores no había instalado las comisiones de trabajo. Recién, antes de Semana de Turismo, haciendo uso de las facultades que me otorga el reglamento de la Cámara, instalé las comisiones porque no se había logrado el acuerdo político que permitiera la instalación de las comisiones. Finalmente, haciendo uso de esas atribuciones, las designamos antes de la Semana de Turismo, así que las comisiones del Senado se van a poner en funcionamiento seguramente en el día de hoy. Con respecto a ese diálogo con la oposición, ¿cómo marcha ese diálogo con la oposición para establecer los integrantes en los organismos de Contralor y los entes de los partidos de Blanco, Colorado, del Partido Independiente? Y ya hubo acuerdo para la designación de Fernando Caloya, que ya hay algunos sectores políticos que han dicho que no darán sus votos. Bueno, no hemos recibido, estamos a la espera, el gobierno está a la espera que la oposición se ponga de acuerdo en cómo va a integrar los directorios de las empresas públicas y de los organismos descentralizados en los que va a tener participación. Sabemos que hay reuniones de trabajo entre los representantes de la oposición para esto, pero no hemos llegado todavía y no han llegado todavía a entregarnos una lista final de acuerdo para la integración de los directorios de las empresas públicas y de los servicios descentralizados. Sobre el tema Caloya, algunos representantes de la oposición ya dieron su decisión y comunicaron que no van a votar esta solicitud de venia, y el gobierno ya dio también su posición de que va a mantener la solicitud de venia hasta que pase el plazo correspondiente que permita que por la mayoría simple que el gobierno tiene en el Senado se pueda votar la venia del propuesto como presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Disculpe, vuelvo a la pregunta anterior. Siendo las comisiones los ámbitos donde la oposición va a trabajar y va a fijar sus lineamientos políticos o va a sugerir, ¿cómo es posible que no se integraran las comisiones como se debiera, por acuerdo? ¿Por qué esperar hasta último momento? ¿Por qué el que usted tuviera que utilizar este instrumento? En el Senado hay 16 comisiones asesoras que requiere de la nominación de 116 integrantes de todos los partidos. Hay unos, de acuerdo a la proporción de votos que cada uno de los partidos tiene y de la cantidad de senadores que tiene,
al Frente Amplio le corresponden 66 lugares, al Partido Nacional le corresponden 34, al Partido Colorado le corresponden 13 y al Partido Independiente le corresponden 3 lugares en distintas comisiones. Había una discrepancia del Partido Colorado en relación a la cantidad de representantes que debía tener, de acuerdo a la cuenta, digamos, que hemos sacado todos. Le correspondían 13 lugares, el Partido Colorado decía que no, que le correspondían 14. Bueno, finalmente eso iba postergando la integración de las comisiones. Pasaban las semanas y las comisiones no se podían integrar y finalmente, de acuerdo a las atribuciones del presidente, que puede por sí, ante sí, nombrar las comisiones asesoras, le comuniqué a todos los coordinadores de las distintas bancadas que iba a nombrar las comisiones y que me sugirieran los nombres, y todos sugirieron los nombres de acuerdo a los números que habíamos acordado entre todos, y finalmente antes de la Semana de Turismo se integraron las comisiones. En un plazo de 24 horas ya teníamos las comisiones nombradas y integradas. Buenos días, Pablo Martínez de Radio Rural. Vicepresidente, usted mencionó que el próximo Consejo de Ministros, el ministro Astori va a tratar el tema de presupuesto quinquenal, ir con los lineamientos. ¿Del presidente Vázquez se oyó alguna vez, o por lo menos la frase esa que se le atribuye de que la economía la encontró peor de lo que pensaba? Bueno, justamente hoy en el Consejo de Ministros hubo un intercambio sobre esto, porque el ministro Astori hizo una referencia especial a su molestia con los trascendidos que había tenido una reunión que era reservada ni más ni menos que entre el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la República no hizo declaraciones sobre esa reunión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia en algunos programas hizo referencia a la reunión, dando una versión sobre el contenido de esa reunión y sobre el diálogo que se había mantenido. El presidente Vázquez hoy explicó cómo había sido el tenor del intercambio que hubo durante esa reunión. En esa reunión lo que hizo simplemente el presidente fue explicarle a la Suprema Corte de Justicia que todas las demandas que han presentado, que abarcan a ministros, funcionarios, jueces y otros dependientes del Poder Judicial, no pueden ser contempladas de acuerdo a la situación económica que el país tiene, como ya no habían sido contempladas o no habían podido ser contempladas a lo largo del gobierno anterior. Esto no significa que la economía esté en una situación de dificultad, significa que vamos contemplando los requerimientos y las necesidades o las demandas de acuerdo a un equilibrio que tiene que haber a nivel de la sociedad y de los ingresos y de la distribución de los ingresos en el país, y que se va a ir contemplando en la medida que sea posible y que la economía lo permita. Pero no hay ninguna situación de alerta o de dramatismo en relación a la situación económica del país.